Ahora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a repasar titulares, nos van a dar una idea de los momentos financieros que se están viviendo, sobre todo en la región. En Argentina hay una decisión, hay una nueva autoridad en el Banco Central del país. Guido Sanleris delineó lo que será la nueva política del gobierno del presidente Macri para frenar la inflación. En Estados Unidos, Fed aumenta tasas. ¿Y ahora qué? Preguntamos. Expediente económico de este día. Vamos a ver crecimiento económico. ¿Qué dice la OCDE? ¿Qué pronósticos tiene? ¿Cómo nos influye? ¿Crea expectativas? Ya lo revisamos. Allí tenían entonces la información planteada ya para evaluar esta decisión que se asume en Argentina. Este miércoles el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sanleris, delineó, apuntó lo que será esta política del gobierno macrista para parar la inflación, definida como el primer objetivo de gestión y, según consultorías privadas, pasaría de largo el 45% a fin de año, una cifra que no se alcanzaba desde la última hiperinflación de 1990. Entre las medidas anunciadas por Sanleris, la entidad no participará en el mercado cambiario mientras la divisa fluctúe entre los 34 pesos, el piso, y 44 pesos, el techo. Si supera ese valor, el Banco Central limitará su intervención a 150 millones de dólares por día, sin importar el valor que alcance el dólar. En el hipotético caso en que funcione la teoría, se alcanzaría una situación de equilibrio y la inflación, medidas acordadas y respaldadas por el FMI de carácter ortodoxo extremo, tendría también sus consecuencias sociales. En materia de recesión y caída de demanda de los llamados sectores de ingresos fijos, los que tienen un salario, hay hasta el momento gran panorama incierto, porque cuando esto pasa, cuando se anuncian de manera oficial medidas para frenar la inflación en un contexto de especulación en el mercado, las reacciones sociales son impredecibles. Es una nueva etapa donde dejamos atrás las intervenciones cambiarias como la principal herramienta de acotar la variabilidad nominal de la economía y volvemos a enfocarnos en la política monetaria como el ancla. Creemos que este nuevo esquema monetario permitirá reducir la inflación y recuperar así la estabilidad y previsibilidad de precios que Argentina tanto necesita. La zona de no intervención será inicialmente entre 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año. Tomaremos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. Y miren ahora las repercusiones. Al tiempo que esto pasaba en Argentina, con esos anuncios ya se había firmado en Estados Unidos con el Fondo Monetario una nueva medida de auxilio financiero. Esta es la foto para Juan Manuel Carr, la foto más representativa del gobierno de Cambiemos de 2015 a esta parte, que muestra la imagen a Christine Lagarde como si hiciera parte del Gabinete Económico de Argentina con la bandera de Argentina a su espalda. ¿Qué dicen los trabajadores argentinos? Bueno, CTA. Hoy confirmamos que el Fondo Monetario Internacional digitará la política económica y monetaria. El gobierno le puso a precio al país 57.000 millones de dólares. Amplíen esta imagen para entender este tuit. La CTA, la Confederación General de Trabajadores, dice: esta película ya la vimos. Y allí justamente los grandes actores, los roles principales de esta película. Otro tema, Naciones Unidas. El presidente de Venezuela intervino, levantó su voz en contra de las sanciones ilegales de Estados Unidos y de la persecución financiera desatada contra su nación.
El mandatario dijo que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió desde ese mismo espacio contra Venezuela, que es víctima en lo económico, político, mediático y diplomático de quienes gobiernan en los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, el propio Trump en la sesión del martes había anunciado sanciones económicas sobre Venezuela, sanciones que procuran asfixiar la economía en medio de un nuevo programa de recuperación y prosperidad económica que está vigente en este país. Buenas noticias de un país que va construyendo su propio modelo social, su propio estado de bienestar social, con fórmulas nuevas para proteger a sus ancianos, a sus pensionados, a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres, a los sectores más necesitados, a su clase obrera. Buenas noticias traemos también del esfuerzo de recuperación económica. Precisamente he activado durante el mes de agosto un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que está logrando posicionar las bases de una economía nueva, no dependiente de la renta petrolera, una economía diversificada, de crecimiento sostenible y de construcción de la prosperidad, rumbo a un modelo social de nuevo tipo. Otro de los jefes de Estado que también levantó su voz en contra de las medidas coercitivas y unilaterales como son las sanciones de Estados Unidos. El presidente cubano describió en este recinto a esas sanciones y a ese bloqueo que le aplican a Cuba como una política cruel. El bloqueo de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas es de larga data, ya tiene 50 años. Hasta la fecha ha generado pérdidas y daños por el orden de los 933.678 millones de dólares. El elemento esencial y definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés, los tipos. ¿A qué se refiere la información? ¿Cómo esto impacta en un panorama económico? Ya les vamos a contar más. La Reserva Federal de Estados Unidos, FED, por su sigla, aumenta tasas de interés 0,25% y apunta a un alza más este 2018. Tercer aumento de este año, FED sube tipos de interés de 2% a 2,25%, pero aquí el punto, no muestra indicios de que sea más agresiva en sus esfuerzos por contener la inflación. En sus palabras, el presidente del organismo dijo, más aumentos graduales permitirán la expansión continua de la economía, mientras se mantiene la inflación alrededor del objetivo 2%, ese es el objetivo de la FED. Desde fin del 2015, FED ha ido elevando la tasa clave en 8 veces. Se espera, les decía, una más en la reunión final del año que se hace tradicionalmente el mes de diciembre de cada año. Cada vez que pasa esto se habla de expansión económica continua, cada vez que la FED sube tasas. Y se habla también de sólido crecimiento del empleo. Pero atentos, no significa que la desocupación haya sido superada. Pleno empleo suena como lo mejor que le puede ocurrir a un país, pero cuando los economistas hablan de que Estados Unidos está a punto de llegar o que ya llegó al pleno empleo, no quieren decir que todos tienen trabajo. Más bien se refieren a que el desempleo ha llegado al nivel más bajo posible antes de provocar inflación. Es por eso que no existe un número mágico para decir, este es el pleno empleo, sino que se trata de una proyección que va cambiando según las circunstancias. En mayo el desempleo en Estados Unidos llegó a 3,8%, su nivel más bajo en 18 años. Cuando la economía está funcionando a toda máquina y hay más trabajo, se supone que suben los salarios, la gente tiene más dinero en el bolsillo,
compra más productos, aumentan los precios de las cosas y los bancos centrales suben las tasas de interés para evitar que se dispare la inflación. Eso explicaría por qué todos los meses Wall Street espera con ansias el dato del empleo, considerado como uno de los termómetros que usan los inversionistas para lanzar apuestas sobre qué va a pasar con las tasas de interés y decidir dónde les conviene invertir. Pero la única verdad es que muchos de los trabajadores tienen empleos temporales de alta rotación y sin protección social, como es el caso de una persona que conduce un vehículo en Uber, por ejemplo. Según el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, las políticas del último año parecen pensadas a propósito para castigar a quienes no están empleados. Alston ha dicho también que la proporción de hogares que a la vez que perciben ingresos necesitan asistencia nutricional pasó del 19,6% en 1989 al 31,8% en 2015. Cuando se toman medidas de este tipo, ¿quién gana? Hay un ganador. ¿A quién le beneficia? ¿A quién no? Bueno, vamos a ir a ese punto. ¿Quién gana con este alza de los tipos de interés que hace la Reserva Federal de Estados Unidos? Ante la acusación de Trump a Irán sobre el financiamiento de las guerras a través de los fondos del acuerdo nuclear en la Asamblea de la ONU, un alto funcionario. El asunto es que todas las decisiones económicas que se toman en Estados Unidos tienen su repercusión en el resto del mundo. Una subida de tipos supone un encarecimiento del dinero, tanto para particulares como para empresas. Los créditos se encarecen cuando suben los tipos de interés y a la inversa cuando bajan. Por lo tanto, esta medida tiene un impacto directo en las hipotecas, que es el tipo de préstamo que más solicitan los ciudadanos. Igualmente provoca una ralentización del consumo, sobre todo el ligado a intereses, pues estos son más altos. Y según indican desde el CELAC, hay 4 escenarios que podrían suscitarse en las economías latinoamericanas con estos aumentos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Uno de ellos es el impulso a la baja del precio de las materias primas. En los últimos años, la combinación de la desregularización financiera con la creación de nuevos instrumentos financieros dotaron el mercado de materias primas de un componente especulativo. Cuando la tasa de Estados Unidos se incrementa, aumenta el atractivo de otro tipo de instrumentos financieros, por lo que se reduce la demanda de materias primas, reduciendo así su precio. Incremento del costo de endeudamiento soberano, dado que la tasa de interés se calcula a partir de la suma entre la tasa de interés de Estados Unidos, que se supone libre de riesgo, y el riesgo del país en cuestión. Una suba de la tasa estadounidense impacta al alza en las tasas locales. Al ser más rentable la inversión libre de riesgo, los inversores esperan una rentabilidad más alta de las operaciones más riesgosas. Subas en las tasas de interés locales. En el mercado doméstico se cotizan títulos de los cuales los inversores podrían desprenderse, atraídos por la mayor remuneración en otros mercados. Impacto al alza en el tipo de cambio. Al encarecer el costo del endeudamiento, reducir el precio de los bienes exportables y potenciar la salida de capitales, la suba de la tasa de interés puede implicar una sangría de divisas que impacte al alza el tipo de cambio. Por lo tanto, los movimientos de la Fed tienen un impacto directo sobre las cuentas externas. Como consecuencia, también se ve afectada la actividad económica, ya que se encarece el crédito al sector privado, externo y local, y los movimientos al alza en el tipo de cambio pueden impactar en la demanda agregada. Ante este escenario, sin duda, los grandes favorecidos son los inversionistas, ya que los rendimientos de instrumentos como los bonos de Estados Unidos o fondos de inversión están ligados a las tasas, y si esta tasa es más alta, el premio que darán será mayor. También los bancos podrán cobrar más por los préstamos que hacen, como los hipotecarios o automotrices. ¿Y quién puede perder? El presupuesto de Estados Unidos, debido a que el gobierno deberá pagar mayores intereses por la deuda que emita. También los países emergentes, ya que una tasa más alta hace más atractiva la deuda del país por más rendimientos, lo que puede derivar en una salida de capitales. También las automotrices, una de las industrias más fuertes del país, ya que créditos más altos pueden hacer que la demanda baje. Otro punto ahora, discurso de Trump sobre sanciones contra Irán en Naciones Unidas, que también genera reacciones ante estos países miembros que han firmado un pacto nuclear con Irán. ¿Se acuerdan? El pacto del G5 +1 más Irán. Dije, reacciones encendidas. ¿Cuáles? A ver.
Ante la acusación de Trump a Irán sobre el financiamiento de las guerras a través de los fondos del acuerdo nuclear en la Asamblea de la ONU, un alto funcionario iraní sugirió el miércoles que la risa de los miembros de la ONU ante el presidente estadounidense significa una profunda división entre los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Tanto Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia están tratando de salvar el acuerdo desarrollando formas de eludir las sanciones estadounidenses para que Irán pueda recibir ingresos petroleros, incentivándolo a mantenerse en el acuerdo. Por su parte, la reacción del ministro de Asuntos de Exteriores de Rusia fue sólida: continuar trabajando en conjunto con los miembros para terminar con la tensión en Medio Oriente, cuidándose de generar riesgos para la inestabilidad nacional y el régimen de no proliferación, mientras que el presidente de Irán sostiene no tener intenciones de ir a la guerra y cumplir con el acuerdo. Hasta ahora hemos permanecido en el plan de acción conjunto y completo. Hemos cumplido con cada uno de los compromisos dentro de ese acuerdo y hasta el momento en que sigamos cosechando los beneficios prometidos dentro de ese acuerdo para nuestra nación y nuestra gente, permaneceremos en el acuerdo. La situación cambia. Tenemos otros caminos y otras soluciones que emprenderemos. El presidente iraní también afirmó que los miembros restantes del acuerdo han dado buenos pasos hacia adelante. Sin embargo, acotó que su país tiene expectativas más altas: de seccionar a Estados Unidos de sus planes y salir victoriosos aplicando una economía activa. China también le envía a Trump un mensaje de este tipo. Enfatizó que no sucumbirá ante la presión estadounidense y el acoso. Espero que los Estados Unidos reconozcan la situación y no subestimen la determinación, la confianza y la capacidad de China. La opción correcta para mantener el desarrollo saludable y estable de China, los Estados Unidos y la economía mundial es aliviar las fricciones comerciales, de acuerdo con las reglas básicas de las relaciones internacionales, a través del respeto mutuo y la consulta en pie de igualdad. Instamos a Estados Unidos a que detenga sus acusaciones infundadas y calumniadas contra China y deje de usar palabras equivocadas y tome acciones equivocadas que dañen las relaciones bilaterales y los intereses fundamentales de los dos pueblos. A la vuelta vamos a hablar de la OCDE, su último informe, crecimiento económico. ¿Cómo van las cosas? ¿Son así de coloridas como se ven aquí o hay otro panorama de fondo? Atención, esto tiene relevancia mundial. Último informe OCDE, proyecciones 2018-2019. Lo mostramos y seguimos. Desde las últimas proyecciones económicas emitidas en mayo, la OCDE dijo que las diferencias entre las economías se han ampliado. La confianza ha disminuido y las encuestas empresariales en todo el mundo apuntan a una desaceleración. Advirtió que la expansión puede haber alcanzado su punto máximo. Sus proyecciones actuales parecen confirmarlo. Este mes de septiembre rebajó sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2018 y 2019 al 3,7% para ambos años, 1 y 2 décimas inferior respectivamente a lo calculado hace menos de 4 meses para este año y el próximo. Y advirtió nuevamente que hay señales de que el avance del PIB global pueda haber llegado a su pico. La OCDE augura para el conjunto del G20, el grupo de grandes países desarrollados y emergentes, un crecimiento del 3,9% en 2018 y del 3,8% en 2019, 1 y 3 décimas menos de lo proyectado en mayo, y en la zona euro recorta 2 décimas, hasta el 2 y el 1,9%. La caída más destacada respecto a lo indicado en mayo afecta a Argentina. La OCDE prevé que su economía retrocederá 1,9% este año y el que viene solo avanzará un 0,1%.
Hace 4 meses, su pronóstico era que el PIB argentino iba a crecer un 2% este 2018 y 2,5% el año próximo. Son números más optimistas de los que presentó el propio gobierno de Mauricio Macri, en el cual prevé una caída del 2,4% para este 2018 y una retracción del 0,5% para el año próximo. Pero las previsiones de la OCDE podrían empeorar en su próxima revisión en virtud de los cambios en la economía local. Otro de los escenarios complicados se dibuja para la OCDE en Turquía, cuya economía crecerá un 3,2% este año, 1,9 puntos menos, pero solo un 0,5% en 2019, 4,5 puntos menos. Las previsiones para Estados Unidos se mantuvieron prácticamente iguales en el 2,9% este año y el 2,7% el que viene, una décima menos respecto a lo proyectado en mayo, y no cambiaron para China, con avances respectivos de 6,7% y 6,4%. Aquí hay un punto importante para sumar. Incertidumbre en torno a políticas comerciales con Estados Unidos y China protagonizando esta guerra de aranceles puede estar sumando, dice OCDE, a la ralentización comercial. Pero hay otro punto muy importante para resaltar y es la financiarización global tan intensa de estos años que hace que la economía real no logre despegar. El entorno comercial ha cambiado, admite la OCDE, asegurando que mucho han tenido que ver las actuales medidas restrictivas y de represalias. El aumento del volumen del comercio global se desaceleró cerca de 3% en el primer semestre de este año, desde el 5% registrado en 2017. Según la organización, las tensiones comerciales han tenido un efecto negativo en la confianza y los planes de inversión. Advierte que nuevas restricciones podrían perjudicar al empleo y las condiciones de vida. El organismo ha sido enfático al decir que en una coyuntura en la que la economía global está finalmente empezando a generar crecimiento económico sostenido tras la crisis financiera mundial, la incertidumbre creada por la proliferación de acciones restrictivas del comercio podría poner en peligro la recuperación. Según datos aportados por la OCDE, las importaciones de los países del G20 entre abril y junio disminuyeron globalmente un 0,9%. Bajaron de forma más generalizada en Turquía, Brasil, Argentina y Sudáfrica. Solo hubo ascensos dentro del G20 en India, Canadá, México, Japón e Indonesia. Según los datos, las exportaciones cayeron un 0,6%. Fue más fuerte en Argentina, Brasil y Reino Unido, y en menor medida en China y la Unión Europea. Solo aumentaron en Arabia Saudí, India, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia. Esa contracción generalizada del comercio internacional de mercancías, según la OCDE, se atribuye en parte a la fuerte depreciación de monedas de algunos grandes países emergentes respecto al dólar en el segundo trimestre, y en particular del peso argentino, la libra turca y el real brasileño. Agrega que las dificultades internas que viven algunos países también perjudicaron las ventas al exterior, como es el caso de Argentina o Brasil. Se trata de la primera vez que el comercio se contrae luego de 8 trimestres consecutivos de crecimiento. Sobre la hora ya, Balancín, precios del crudo para cerrar nuestro programa. Brent 81,46 dólares el barril, WTI 72,26, OPEP 81,58, todos en dólares, todos el barril, todos con tendencia alcista. Ahí hay un buen punto para recalcar. Gracias, hasta luego.